todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. ¿Qué tal, amigos? Con el placer de costumbre presentamos Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Lo iniciamos con la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua, quien en su correo electrónico nos pregunta: leí que sigue siendo un misterio inquietante el destino de la tumba de Alejandro Magno en Alejandría, Egipto. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Escuchemos la respuesta. Alejandro Magno nació 356 años antes del nacimiento de Cristo. Su padre se llamaba Filipo y era rey de Macedonia, un territorio que pertenecía a la antigua Grecia. Filipo murió cuando Alejandro tenía apenas 20 años. A esa corta edad, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia, ocupando el lugar de su padre. Alejandro Magno fue quizás el conquistador más grande de la antigüedad. Conquistó territorios tanto dentro como fuera de Grecia. En los años de su mayor esplendor, dominó tierras que hoy pertenecen a Grecia, Egipto, Medio Oriente, Asia Central e India. Alejandro Magno murió en el mes de junio del año 323 antes del nacimiento de Cristo, mientras estaba en el palacio del rey Nabucodonosor II de Babilonia. Aún no se sabe de qué murió, por eso se han creado muchas historias sobre su muerte. Se dice que fue envenenado por algunos de sus propios súbditos. Sin embargo, por los escritos de aquella época, es posible que Alejandro haya muerto de malaria o fiebre tifoidea. Los restos de Alejandro Magno no quedaron en Babilonia, sino que fueron llevados a otro lugar, posiblemente por uno de sus generales llamado Ptolomeo. Hoy día, en Egipto, hay cerca de 140 lugares donde se cree que están los restos de Alejandro Magno. Sin embargo, las investigaciones más detalladas se han hecho en localidades egipcias de Alejandría, Memphis y otras, pero aún no se ha podido saber si sus restos están en una de ellas. Hace unos meses, en Alejandría, Egipto, se encontró un sarcófago negro con un busto o rostro hecho del material llamado alabastro. Se pensó que al fin se había encontrado la tumba de Alejandro Magno. Sin embargo, cuando los especialistas abrieron el sarcófago, encontraron varios huesos que, según los análisis, pertenecieron a 3 soldados desconocidos. Por eso, la tumba de Alejandro Magno sigue siendo un misterio. Vamos a hacer una pausa musical y la guatemalteca Sara Curruchich nos va a interpretar Resistir. Que no mueran los sueños, que no se apague la luz. No languidezca la esperanza, que no se apague el amor, que no se apague. Vamos caminando
se apague nuestra voz, que no se apague, que no se apague nuestra voz, nuestra voz, que no se apague, que no se apague. Después de la pausa musical, la señora Virginia del Carmen López nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua, con esta pregunta: ¿qué es bueno cuando el arroz agarra gorgojos y gusanitos? Oigamos la respuesta. Si a la hora de abrir un paquete de arroz usted nota que tiene gusanos o gorgojos, le recomendamos que cierre el paquete y lo lleve junto con la factura o el tiquete de caja al supermercado o comercio donde lo compró para que se lo cambien. El comercio está en la obligación de cambiarlo. Además, esto es importante porque el comercio también debe saber que el arroz tiene gorgojos. Así lo pueden reclamar al distribuidor, pues a veces, aunque en la fábrica tengan todos los cuidados, los animalillos perforan la bolsa, se meten y ponen sus huevecillos. Ahora, si tiene mucho arroz comprado, lo que puede hacer para no botarlo es sacudirlo muy bien y después lavarlo. Pero si tiene muchos gusanos, nos parece que lo mejor es no usarlo. Para guardar el arroz y evitar que se llene de gusanillos o gorgojos, debe guardarse en un recipiente plástico o de vidrio que cierre muy bien y guardarlo en un lugar oscuro y fresco, pero no húmedo. Por otro lado, si se trata de arroz a granel, vamos a contarle de un método que usaban nuestros abuelos y que les dio muy buen resultado. Se necesita un estañón, ya sea de metal o plástico, que pueda cerrarse muy bien, de manera que no le entre aire por ninguna parte. Después se escoge y limpia el arroz, cuidando de que no tenga tallos, hojas o terrones, y se echa en el estañón. Luego se tapa asegurándose de que quede bien sellado. Como los granos de arroz son materia viva, comienzan a absorber todo el oxígeno que quedó dentro del estañón, mientras van botando un gas llamado dióxido de carbono. Al no haber oxígeno, no puede sobrevivir ningún animalito como los gorgojos. Este sistema también puede usarse con frijoles y maíz. Otra forma de prevenir esta plaga es usando una pastilla llamada Detia u otra llamada Fumigaz. Se coloca media pastilla en el estañón y se deja durante 72 horas. Se recomienda que antes de usar el arroz se ventile bien durante unas horas. Pero, ¿cómo llegan los gorgojos hasta el arroz? Resulta que las hembras de esos insectos llegan a los sembrados y ponen sus huevecillos en las vainas tiernas. Más o menos a los 10 días nacen de esos huevos unos gusanitos que inmediatamente hacen un agujerito en la vaina y se meten dentro de los granos para comer el centro tierno y carnoso. El agujero que hacen para meterse es tan pequeño que cuando el grano crece no se nota. Dentro de los granos, los gusanitos se convierten en insectos, es decir, en gorgojos adultos. Entonces, ya no pueden comer del grano porque sus mandíbulas han cambiado. Sin embargo, si afuera el tiempo está frío y seco, se quedan dentro esperando tiempos mejores. Los gorgojos pueden permanecer metidos en los granos hasta 2 meses. Mientras tanto, la cosecha ha madurado. Los granos parecen sanos y nadie diría que llevan una plaga adentro.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Reciban un cordial saludo y éxitos al frente de tan hermoso programa. Soy oyente desde niño y me gusta mucho este lindo programa. Mis preguntas son: ¿quiénes fueron los padres de Enoc? ¿Cuántas generaciones hubo desde Adán hasta llegar al profeta Enoc? Esas son las preguntas que nos hace el señor Franco Reyes, quien nos sintoniza desde Guatemala. Oigamos la respuesta. Bien, don Franco, queremos agradecerle mucho que sea fiel oyente de este programa desde que usted era un niño. Es gracias a las preguntas de todos nuestros oyentes que este programa existe desde hace ya 54 años y esperamos que vengan muchos años más. Ahora bien, el profeta Enoc, que se menciona en la Biblia, en los versículos del 18 al 24 del capítulo 5 del Génesis, era hijo de Jared, pero no se dice quién fuera su madre. Según el relato bíblico, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese pasaje del Génesis dice que hubo 7 generaciones desde Adán hasta Enoc. Sin embargo, las personas que han estudiado la Biblia piensan que cuando en este libro se habla de generación, se está hablando de las personas a través de un largo periodo de tiempo y no como ahora, que decimos que una generación dura en promedio 30 años. Por eso, no se sabe con seguridad cuántas generaciones hubo desde Adán hasta el profeta Enoc. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la Biblia es un libro religioso. No es histórico ni científico. Fue escrito por personas que recibieron la inspiración de Dios para dar a conocer su mensaje. Por eso fue escrito de acuerdo a las costumbres, los conocimientos, la manera de pensar y de escribir de las personas de aquel tiempo. Ellos usaron mucho las historias populares, las leyendas y los cuentos para relatar diferentes enseñanzas. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. ¿Por qué el mar no se seca? Esta pregunta nos la hizo el señor José González, quien nos escucha desde Morazán, El Salvador. Oigamos la respuesta. Son muchos los poetas que con sus palabras nos hablan del mar, de sus misterios y encantos. El gran escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges nos explica en esta poesía que vamos a escuchar a continuación lo antiguo que es el mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. Y es que resulta maravilloso pensar que el agua de los mares tiene millones de años y que quizás ha sido la misma desde tiempos muy remotos. Resulta que el agua está en constante movimiento durante el llamado ciclo del agua. Escuchemos cómo funciona. Se puede decir que el ciclo del agua empieza cuando el calor del sol calienta y evapora el agua que hay en nuestro planeta. Gran cantidad de agua se evapora todos los días. Se evapora el agua de la ropa mojada al secarse, la del rocío de las plantas, parte del agua de los riachuelos, los ríos y de los lagos. Y se evapora también gran cantidad de agua del mar. Toda esa agua sube al aire en forma de vapor hasta formar las nubes. Esas nubes están formadas por millones de gotitas de agua. Poco a poco se van juntando unas con otras y se hacen cada vez más pesadas, hasta que llega el momento en que no se pueden sostener en el aire y entonces caen en forma de lluvia. Parte del agua de lluvia que cae se mete dentro de la tierra y es absorbida por las raíces de las plantas. Otra parte corre por debajo de la tierra y forma depósitos que alimentan pozos o dan origen a las nacientes. Otra cae directamente en el mar y otra parte de la lluvia cae en los riachuelos y llega a los ríos que a su vez forman lagos
o van a desembocar en el mar. Luego, el calor del sol vuelve a evaporar el agua y así su ciclo se va dando día tras día. El sol, sin descanso, separa el agua de todo lo que la contamina y la levanta a grandes alturas. Desde ahí, cristalina y pura, siempre vuelve en un ciclo interminable que mantiene la vida en la tierra y evita que el mar se seque. Sin embargo, en la tierra también existen inmensos lagos que, por su gran tamaño y porque sus aguas son saladas, se les conoce como mares. Algunos de estos grandes lagos o mares se han ido secando con el pasar de los años. Tal es el caso del Mar Muerto en el Medio Oriente o el Mar Aral que está entre los países de Kazajistán y Uzbekistán. Muchos de estos mares se han ido secando por la actividad humana que usa sus aguas en exceso. Saludos cordiales amigos. Luego de la pausa musical continuamos con Oigamos la Respuesta. Quisiera saber cuál fue el primer aeropuerto en Nicaragua. Es la pregunta de don José Potosmé Barahona, que nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde Masaya, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Volamos en el tiempo y aterrizamos en el llamado Campo de Aviación Solotlán, que fue el primer campo de aterrizaje para aviones construido en Nicaragua. Estaba al oeste de la ciudad de Managua y se inauguró poco antes del terremoto del año 1931. Esa pista fue usada durante varios años tanto por aviones militares como por aviones comerciales. Tenía hangares que son bodegas para guardar aviones y también tenía una escuela de pilotos. Se dejó de usar porque luego de un tiempo la pista no tenía las condiciones necesarias de seguridad para el aterrizaje de aviones más modernos. Años después, en 1942, el gobierno de Nicaragua firmó un contrato con la empresa Pan American. Esta se encargaría de construir una terminal aérea que llegaría a ser el Aeropuerto Internacional Las Mercedes, que inauguró su pista en el año 1958 como el primer aeropuerto internacional de Nicaragua. Programa A Control 34. ¿Quién era Martín y su madre la Malinche? ¿Qué tan dañino es comer las vísceras del pollo y el hígado de la res? ¿Qué medicina natural es buena para la piel seca? Estas y otras preguntas y respuestas en el siguiente espacio de Oigamos la Respuesta. Los esperamos. Muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2019. Por cierto, les contamos a nuestros amigos guatemaltecos que la bodega de ese país ha cambiado su dirección. Donde pueden comprar los libros ahora es en esta dirección. GMS Ofibodegas Centro 11, número 29,11, Avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 2304-0000. Vamos a repetir la dirección para que de verdad puedan adquirir el Almanaque Escuela para Todos 2019, allá en Guatemala. GMS Ofibodega Centro 11, número 29,11, Avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 2304-0000. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.